Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Camila Guinto. Estoy estudiando el primer semestre de odontología en la escuela Nahuac Mayab y hoy vengo a platicarles un poco acerca de las generales del cráneo. Vamos a abordar temas como el viscerocráneo, neurocráneo, base del cráneo y músculos del cráneo. También les voy a comentar un poco acerca de sus apófisis, inervaciones, músculos, forámenes y con quiénes se articulan. Primero quiero decir unos términos que vamos a estar utilizando y voy a hablarles igual de los tipos de cortes. Existen 3 tipos de cortes para el cuerpo, bueno 4. El transversal, que divide la parte superior del cuerpo con la inferior, básicamente es un corte a la mitad de aquí, superior con la inferior. La sagital divide un corte a la mitad, que es la derecha e izquierda, y la coronal, la anterior y posterior. Anterior es la parte de adelante y posterior desde atrás. Y la oblicua, que es la cuarta, no es ninguna de estas 3, sino que es como un corte en diagonal. Luego, otros términos que vamos a estar utilizando igual van a ser exocranial, que es hacia afuera, endocranial, hacia adentro, convexo, que es la parte externa, cóncava, es la parte interna, intrínseco, que puede trabajar por sí mismo, y extrínseco, que necesita de ayuda de alguien más para poder trabajar. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca del neurocráneo, y el neurocráneo está conformado por 8 huesos. 4 de ellos son impares y 2 de ellos son pares. Los 2 pares son los temporales, los parietales, y los 4 impares son el occipital, el frontal, el etmoides y el esfenoides. Aquí en la foto está dividido por colores y podemos ver que, por ejemplo, el azul es el hueso parietal, el amarillo es el hueso frontal, el moradito es el hueso esfenoides, el temporal está de naranja, el occipital de verde y el etmoides, pues, de naranja más oscuro. Ahora vamos a hablarles sobre las articulaciones, músculos, vistas, apófisis y forámenes de cada uno de estos huesos. Vamos a empezar con el frontal. El frontal se va a articular con el hueso etmoides, con los nasales, con los lagrimales, cigomáticos y con los maxilares. El único músculo que se va a insertar en el hueso frontal va a ser el de las fibras de los músculos del temporal, que estos músculos son los de la masticación. Va a contar con 3 vistas, la anterior, la superior y la inferior. En la vista anterior va a tener 2 apófisis, la orbitaria externa y la orbitaria interna, pero no cuenta con forámenes. En la vista posterior, al revés, no va a contar con apófisis, pero sí va a contar con forámenes, que es el foramen ciego. Y en la vista inferior no contamos ni con apófisis ni con forámenes. Ahora, para el parietal, este se va a articular con el hueso frontal, que es hueso único, con el occipital, que también es hueso único, con los parietales, que son 2, y con los temporales, que igual son 2. El músculo que se va a insertar en el hueso parietal va a ser el músculo temporal. Cuenta con 2 vistas, la anterior y la posterior, pero ninguna de estas cuenta con apófisis ni forámenes. Ahora, para el occipital, este se va a articular con los parietales, con los temporales, con el esfenoides y con el atlas C1, que es la primera vértebra cervical. El músculo que se va a insertar en el occipital es el músculo de la región de la nuca. Vistas, contamos con 2 vistas, la posterior inferior y la vista anterosuperior. En esta se va a insertar la apófisis yugular y el único foramen con el que va a contar es el foramen magno, que el foramen magno es muy importante ya que es el hueco más grande de la cavidad del cráneo. Y ahora nos vamos para el hueso temporal. Para el hueso temporal, este se va a articular con el molar, o sea, con los dientes molares, con los parietales, con el occipital y con el esfenoides. El músculo que se va a insertar aquí, bueno, no, en este no hay músculo. Y va a contar con 3 vistas. La vista lateral, la vista inferior y la vista posterior superior. En la vista lateral vamos a contar con 3 apófisis, la cigomática, la estiloides y la mastoidea, y con 2 forámenes, el foramen mastoides y estilomastoideo. En la vista inferior no contamos con apófisis, pero sí contamos con 2 forámenes, con el conducto carotidio y con el conducto auditivo interno. Para la vista posterior superior no contamos con apófisis, pero sí contamos con foramen, que es el de conducto auditivo interno. Ahora, para el esfenoides,
Este se va a articular con el hueso frontal, con los parietales, con el etmoides, con los temporales, con los molares, con el maxilar, palatino y con el vómer. Ningún músculo se va a insertar aquí, sin embargo, y con el occipital, perdón, también se articula con el occipital. Y no se va a insertar ningún músculo aquí, va a contar con 3 vistas, que es la anterior, la superior y la lateral. En la vista anterior no contamos con apófisis, pero sí contamos con forámenes, que es el foramen redondo. En la vista superior vamos a contar con solamente igual forámenes, que van a ser el de conducto óptico, foramen redondo, la fisura orbital superior, foramen oval y foramen espinoso. Y en la última vista, que es la lateral, esa sí vamos a contar con apófisis, que es apófisis clinoides y apófisis tirogoides. Para el etmoides, este se va a articular con el hueso frontal, esfenoides, maxilar, cigomático, palatino, vómer, nasal, lagrimal, corneta y corneta nasal inferior. No cuenta con ningún músculo, o sea, ningún músculo se va a insertar de este hueso, y cuenta con 3 vistas, la superior, la anterior y la posterior. Desde la vista superior está el foramen de la lámina cribosa. En la vista anterior solo contamos con una apófisis, que es la apófisis uniforme, y en la vista posterior igual solo apófisis, que va a ser la apófisis uniforme. Bueno, ahorita vamos a pasar al viscerocráneo, y básicamente el viscerocráneo está conformado por 14 huesos, la mayoría de ellos son pares, perdón. Son 2 nasales, 2 maxilares, 2 cigomáticos, 2 palatinos, 2 cornetes nasales inferiores, un vómer, 2 lagrimales y la mandíbula. Un dato importante de esto es que de los 14 huesos por los que está conformado el viscerocráneo, el único móvil va a ser la mandíbula. El viscerocráneo se encuentra por delante de la línea de la raíz de la nariz, pasando por el borde supraorbitario con el conducto auditivo externo. Bueno, vamos a empezar un poquito por los nasales. Bueno, los huesos nasales tienen 4 bordes. Recuerden, son 2. Cada uno de ellos tiene 4 bordes, que es el superior, el anterior, el inferior y lateral. Presenta una cara superficial y una profunda. Para el maxilar, este tiene cuerpo y 4 apófisis. La apófisis frontal del maxilar, la apófisis cigomática del maxilar, la apófisis palatina del maxilar y la apófisis alveolar del maxilar. Para los cigomáticos, está formado por tejido esponjoso, tiene 4 bordes, la anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior y posteroinferior. Tiene cuerpo y de ahí se van a desprender 2 apófisis, que son la apófisis temporal y la frontal. Para los cornetes nasales, están formados por hueso compacto y presenta 2 caras, la medial y la lateral, y 2 bordes. Tiene 2 caras, la medial y lateral, y bordes inferior, superior, anterior y posterior. Para el vómer, este es un hueso único, está formado por tejido compacto y tiene 2 caras laterales y 2 bordes. Para los lagrimales, que eso sí son 2, tiene 2 caras, la lateral y la medial, y 4 bordes, superior, inferior, anterior y posterior. La mandíbula cuenta con cuerpo y ramas. Les voy a mostrar una foto. En esta imagen que acabo de poner, podemos observar que está dividido por numeritos, y es la mandíbula desde una vista anterior, y vamos a empezar con el número 1, que es la fosa sublingual, la número 2, la fosa submandibular, el número 3 es la línea milioidea, la número 4, sínfisis mentoniana, 5, apófisis geni superior, 6, apófisis geni inferior, número 7 es la língula o espina de Espix, número 8 es el nervio alveolar inferior, número 9, vena alveolar inferior, y por último, 10, la arteria alveolar inferior. También no olvidé mencionar que en el viscerocráneo se encuentran las meninges, y estas tienen 3 capas, que es la dura madre, las aracnoides y la pía madre. En esta sección vamos a hablar sobre los agujeros de la base del cráneo. Bueno, vamos a empezar diciendo qué pasa por cada uno de ellos, y el primero es el foramen magno. Bueno, el foramen magno tiene un tallo cerebral, meninges y plexo venoso vertebral, arterias vertebrales, arterias espinales anteriores y posteriores, membrana tectoria y nervio accesorio. Luego, por el conducto del nervio hipogloso solamente va a pasar el nervio hipogloso. Después está el foramen yugular. Por el foramen yugular va a pasar la vena yugular interna, y
nervio glosofaringio, nervio vago y nervio accesorio. Por el conducto auditivo interno tenemos al nervio facial, al nervio vestíbulo-coclear y a la arteria y vena laberíntica. Después tenemos al conducto carotidio, que tenemos al plexo venoso carotidio y a la arteria carótida interna. Por el foramen rasgado anterior tenemos solamente al nervio petroso mayor. Por el foramen espinal tenemos al nervio meningio del mandibular, a la arteria meningia media y a la vena meningia media. Por el foramen oval tenemos al nervio mandibular. Por el foramen redondo solamente tenemos al nervio maxilar. Por la fisura orbital superior tenemos al nervio oculomotor, nervio troclear, nervio abducens, vena oftálmica y arteria oftálmica. Por el conducto óptico va a pasar el nervio óptico y la vena oftálmica, y la última es forámenes de la lámina cribosa, que es lámina cribosa del hueso etmoides y nervio olfatorio. Ahora, para los pares craneales, esos están numerados del 1 al 12, comenzando por el primero, que es el olfatorio, número 2, que es el óptico, número 3, oculomotor, número 4, troclear, número 5, trigémino, número 6, abducens, número 7, facial, número 8, vestíbulo-coclear, número 9, glosofaringio, número 10, vago, número 11, accesorio, y por último el 12 es el hipogloso. Ok, y el último tema del que vamos a hablar hoy son de los músculos del cráneo, y tenemos que saber que está dividido como en 4 secciones, que son los músculos de la expresión facial, músculos de la masticación, músculos de la lengua y músculos extraoculares. Para empezar con el facial, necesitamos saber que el nervio facial va a atravesar el conducto auditivo interno, de ahí va a salir al conducto auditivo externo y va a terminar atravesando la parótida. De la parótida se va a originar el famoso tesibumacer, que son los nervios temporales, cigomáticos, bucales, mandibulares y cervicales. Pero bueno, empezamos con el primero, de los músculos de la expresión facial. El primero es el vientre frontal del músculo occipitofrontal. Tiene origen de galea aponeurótica y su inserción es la piel de las cejas y raíz de la nariz. ¿Qué es lo que se va a encargar de hacer? Pues básicamente va a elevar las cejas y arruga la frente. Es básicamente la expresión de sorpresa, cuando se hacen las cejas hacia arriba. Y su inervación es del nervio temporal del facial, que es el paracraneal número 7. Luego, músculo de presión superciliar. Este va a tener origen de apófisis frontal del maxilar. Su inserción es piel de ceja. ¿Y qué se va a encargar de hacer? Descender las cejas. Es lo contrario del vientre frontal del músculo occipitofrontal, ya que ese va a elevar las cejas, esta las va a descender. ¿Ok? Y también es inervado del nervio temporal del facial, que es el paracraneal número 7. Luego, para el músculo prócer, tiene origen de fascia que cubre el hueso nasal y cartílago nasal lateral. Su inserción es la piel de la frente. ¿Y qué se va a encargar de hacer Descender el ángulo medial de la ceja, arruga la piel que cubre el puente de la nariz. Y son 2. O sea, tiene 2, porque pues tenemos 2 cejas. Y viene, su inervación es del nervio temporal del facial, que igual es paracraneal número 7. Luego vamos con el músculo orbicular del ojo, que tiene origen porción nasal del hueso frontal, o sea, se origina de la porción nasal del hueso frontal, apófisis frontal del maxilar, ligamento palpebral medial, y su inserción es músculo adyacente. ¿Qué se va a encargar de hacer? Cerrar el párpado. Tenemos que recordar, bueno, ahorita lo voy a explicar. Para cerrar el párpado es un músculo y para abrirlo es otro. Entonces no nos confundamos. El músculo orbicular del ojo es el que se va a encargar de cerrar el párpado. Y su inervación viene del nervio temporal y nervio cigomático del facial. Ahora sí, la porción transversa del músculo nasal se va a originar del área del maxilar superolateral a la fosa incisiva. Su inserción es de la aponeurosis que cruza el puente de la nariz y se va a encargar de comprimir los orificios nasales y es inervado del nervio bucal del facial. Luego, la porción alar del músculo nasal va a estar originada del área del maxilar por encima de los dientes incisivos laterales y caninos, o sea, incisivo lateral y canino, que son estos dos. Y su inserción es la piel sobre el pilar lateral del cartílago alar mayor.
que se va a encargar de hacer dilatar los orificios nasales y es inervado igual por el nervio bucal del facial. Ok, aquí tenemos algo clave, que es la porción transversa del músculo nasal, se va a encargar de comprimir los orificios nasales y la porción alar del músculo nasal se va a encargar de dilatarlos. Ahora vamos con el músculo elevador del labio superior. Este va a estar originado de la apófisis frontal del maxilar. Su inserción es del tejido subcutáneo del labio superior y se va a encargar de, este eleva y vierte contrayendo el labio superior. Su inervación es del nervio bucal y nervio cigomático del facial. Ahora vamos con el músculo cigomático menor. Es originado de la cara lateral del hueso cigomático y su inserción es el ángulo de la boca. ¿Qué va a hacer este? Eleva el labio superior, solo este va a elevar. Y su inervación es nervio bucal y nervio cigomático del facial. Luego, el músculo cigomático mayor es originado de la apófisis temporal del cigomático. Su inserción es ángulo de la boca y acción, ¿qué va a hacer? Elevar el ángulo de la boca. Inervación, nervio bucal y nervio cigomático del facial. Ok, ahora tenemos que en el cigomático mayor básicamente lo que va a hacer es la sonrisa, el ángulo, la sonrisa. Ok, estuvo muy para mi sonrisa. Y ahora vamos al músculo elevador de la boca. Vamos con que es originado de la fosa canina del maxilar. Su inserción es el ángulo de la boca igual y se va a encargar de elevar el ángulo de la boca. Su inervación es nervio bucal y nervio cigomático del facial. Ahora, en el músculo risorio es originado de la fascia parotidia. Su inserción es modiolo, piel subyacente al ángulo de la boca y se va a encargar de tirar del ángulo de la boca lateralmente, o sea, hacerlo para atrás. Y su inervación es nervio bucal y nervio cigomático del facial. Ahora vamos con el músculo buccinador, que es originado de la apófisis alveolar del maxilar y mandíbula. Su inserción es el ángulo de la boca igual. Y ¿qué se va a encargar de hacer? Inflar y comprimir los cachetes básicamente. Y su inervación es del nervio bucal del facial. Ahora el músculo orbicular de la boca es originado de los modiolos de los ángulos de la boca. Y su inserción es piel y fascia de los labios. Se va a encargar de comprimir y protuir los labios. Su inervación es nervio bucal y nervio mandibular del facial. Ahora vamos con el depresor, músculo depresor del ángulo de la boca, que es originado del tubérculo mentoniano, línea oblicua de la mandíbula. Y su inserción es ángulo de la boca. ¿Qué se va a encargar de hacer? La cara de tristeza básicamente, que es descender o deprimir el ángulo de la boca, o sea, esto. Y su inervación es nervio bucal y nervio mandibular del facial. Ahora vamos con el músculo depresor del labio inferior, que es originado de la línea oblicua de la mandíbula. Y su inserción es porción medial del labio inferior. Se va a encargar de descender el labio inferior, solo esto. Y su inervación es nervio mandibular del facial. Ahora, el músculo mentoniano es originado de la fosa incisiva de la mandíbula. Y su inserción es tejido subcutáneo del mentón. Se va a encargar de elevar y protuir el labio inferior. Su inervación es nervio mandibular del facial. Y por último, para los músculos de la expresión facial, tenemos al músculo platisma, que es originado de la fascia pectoral. Y su inserción es borde inferior de la mandíbula. ¿Qué se va a encargar de hacer? Desciende mandíbula y pone tenso el cuello básicamente, que es tensar la piel del cuello y desciende la mandíbula. Su inervación es nervio cervical del facial. Y con esto terminamos los primeros, que son los de la expresión facial. Ahora vamos a hablar sobre los músculos de la lengua y parece importante que sepamos que todos los músculos de la lengua son intrínsecos, ya lo habíamos explicado, que pueden trabajar por sí solos y no dependen de algo más para poder trabajar. Y, ¿cómo se llama? Vamos a empezar con el primero. El primer músculo de la lengua es el músculo geniogloso, que es originado de la apófisis genis superior. Su inserción es del cuerpo del hueso hioides y músculos intrínsecos de la lengua. ¿Qué se va a encargar de hacer? Protuir y desciende la lengua. Es inervado por el nervio hipogloso. Y también es importante saber del geniogloso, que es el único hueso del cuello en la parte anterior y se encuentra en el hueso occipital. Ahora vamos con el músculo estilogloso, que es originado de la apófisis estiloides del hueso temporal. Y su inserción se mezcla con los músculos intrínsecos de la lengua. ¿Y qué se va a encargar de hacer? Elevar
y retraer la lengua. Su inervación es el nervio hipogloso. Ok, del estilogloso, perdón, tenemos que saber que se encuentra en el hueso temporal. Ahora vamos con el músculo hiogloso. Bueno, este es originado del asta mayor del hueso hioides y su inserción se mezcla con los músculos intrínsecos de la lengua. Se va a encargar de descender la lengua, o sea, hacia abajo. Y su inervación es del nervio hipogloso. Del hiogloso hay que saber que tiene forma de herradura. ¿Ok? Ahora vamos con el condrogloso, que es originado del asta menor del hueso hioides y su inserción se mezcla con músculos intrínsecos de la lengua. Se va a encargar de descender la lengua. Igual va a descender la lengua. Y su inervación es del nervio hipogloso. Este es el condrogloso. Pero este va a salir de las astas menores. Tenemos que, una pregunta que apunté fue quién se origina del hioides. Iba a ser el hiogloso y condrogloso. Ok, ahora vamos con el siguiente. El músculo palatogloso es originado de la aponeurosis palatina y su inserción es la cara lateral de la lengua, que se va a encargar de hacer el músculo palatogloso, elevar la lengua y aproxima los arcos palatoglosos. Y tenemos que saber que si llega a fallar, costaría trabajo deglutir. O sea, si el músculo palatogloso llegara a fallar, es difícil deglutir. Y por último, su inervación, es inervado por el nervio faringeo del vago. Ahora vamos con el músculo longitudinal superior. Es originado del dorso de la lengua. Su inserción es vértice de la lengua y tabique lingual. Y este se va a encargar de elevar la punta de la lengua y la va a cortar. Es la que va a brindar la forma superficial de la lengua. Y es inervado por el nervio hipogloso. Ahora, el músculo longitudinal inferior, porque si hay un superior, hay un inferior, es originado de la cara ventral de la base de la lengua. Su inserción es vértice de la lengua y tabique lingual y se va a encargar de acortar la lengua y descender el vértice. Solo se puede ver esto en corte sagital. Y es inervado por el nervio hipogloso. Luego vamos con el músculo transverso de la lengua, que va a ser originado del tabique lingual. Y su inserción es el dorso y bordes laterales de la lengua. Este se va a encargar de alargar y estrechar la lengua. Y su inervación es el nervio hipogloso. Ahora, el músculo vertical de la lengua es originado de la cara dorsal de la lengua. Y su inserción es lados de la cara anterior de la lengua. ¿Qué se va a encargar de hacer? Mover la lengua hacia los lados, así. Y su inervación es nervio hipogloso. Con este hemos acabado los músculos de la lengua. Ahora, como última cosa, vamos a hacer un pequeño cierre y vamos a hablar de la importancia, vamos a sacar puntos claves y todo de los temas abordados. Vamos a empezar con que sabemos que el cráneo se divide en dos partes principales, que son el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo viene comprendiendo los huesos que protegen el cerebro, como son el frontal, el occipital, el etmoides, esfenoides, los parietales y los temporales. Ahora sabemos que el viscerocráneo se refiere a los huesos de la cara, son los maxilares, los cigomáticos, los palatinos, los cornetos nasales, el pómer, los lagrimales y los mandibulares. Ahora sabemos que la base del cráneo es la parte inferior y plana del cráneo que separa la cavidad craneal de la cavidad nasal y la boca. Es muy importante ya que contiene orificios y estructuras que permiten el paso de los nervios, vasos sanguíneos y el sistema respiratorio. Ahora, en cuanto a los músculos del cráneo, hay varios que están involucrados en funciones como la masticación o expresión facial. Y de último, es muy importante comprender la anatomía del cráneo en contextos médicos y en la salud, ya que algunos conceptos clave incluyen conocer los huesos del cráneo y las suturas, y de igual manera entender la ubicación y función de estructuras como el cerebro, vasos sanguíneos, nervios craneales, y esto nos va a permitir a los profesionales de la salud realizar diagnósticos correctos y planificar cirugías, tratar lesiones o enfermedades en esta área.